La plaza estaba llena aquella mañana y Clara tiraba de su carrito de flores con el corazón lleno de esperanza, mirando a su alrededor, admirada por el movimiento que se apoderaba de cada rincón de aquel lugar. El cielo había amanecido azul y limpio, sin ninguna nube, y el sol derramaba su luz dorada sobre los puestos, los tejados antiguos y las piedras gastadas de la plaza central de Santa Ana. Sería un buen día, ella lo sentía, en esa intuición silenciosa que solo quien vive de la tierra y del tiempo aprende a escuchar. Necesitaba vender todas sus flores aquel día, cada una de ellas, sin excepción, porque Barrabás, el casero dueño de la casa donde vivía, había dejado claro que su plazo era de 5 días para pagar los 3 meses de alquiler atrasado. Sin embargo, la lluvia había caído sin piedad sobre Santa Ana durante semanas seguidas, empapando las calles, vaciando la plaza e impidiendo que Clara vendiera siquiera un ramo de margaritas. Y ahora, en aquella mañana finalmente soleada, caminaba entre las personas con sus arreglos coloridos, repitiéndose en voz baja que todo saldría bien, que Dios no la abandonaría justo ahora. Clara Rodríguez tenía 27 años y era florista, no por falta de opción, sino porque amaba aquello con cada parte de su alma. Amaba cuidar de las flores desde el momento en que plantaba la semilla en la tierra húmeda hasta la hora de cosecharlas y transformarlas en arreglos que parecían obras de arte hechas con las manos y con el corazón. Vendía sus flores en la ciudad y su sueño era abrir una gran floristería donde pudiera crear arreglos para todas las ocasiones. Ya había hecho la decoración de algunas bodas en la ciudad, y las personas quedaban encantadas con su trabajo, pero eran personas humildes que no podían pagar mucho. Y Clara jamás cobraba más de lo justo, porque sabía lo que era no tener. Vivía con su tía Lucía, una señora bondadosa de cabellos blancos y sonrisa serena, que la había criado desde pequeña con todo el amor que una madre daría. Tía Lucía había sido costurera toda la vida, la mejor de Santa Ana, pero ahora estaba bastante mayor y ya no veía bien. Los ojos cansados apenas distinguían los colores de los hilos, y Clara, sin quejarse ni una sola vez, había asumido todos los gastos de la casa. Pero no estaba nada fácil, y Clara lo sabía cada vez que contaba las monedas al final del día y percibía que nunca eran suficientes. Su tía, con aquella sabiduría tranquila de las mujeres que ya han vivido mucho, siempre decía que Clara debería casarse, que un buen marido resolvería muchas cosas, que ella era bonita y trabajadora y merecía a alguien que cuidara de ella como ella cuidaba de todos. Clara sabía que tal vez fuera una opción, un buen marido, que tuviera una casa y pudiera ayudarla con su tía, alguien que compartiera el peso de aquella vida que ella llevaba sola sobre los hombros desde tan joven. Pero Clara no quería casarse por interés. Quería casarse por amor. Barrabás, el dueño de la casa, vivía detrás de ella, aparecía en todos lados, decía que le daría una buena vida, una casa grande, ropa bonita, pero ella sabía muy bien cómo era aquel hombre con las mujeres, conocía las historias que corrían por la ciudad y jamás, bajo ninguna circunstancia, se casaría con él. Entonces Barrabás dejó claro, con aquella voz gruesa que no admitía réplica, que si Clara no quería casarse con él, debía pagar su alquiler en 5 días o sería expulsada de su casa junto con la tía. El plazo había terminado y él no había aparecido. Tal vez conseguiría el dinero aquel día. El día amaneció azul y soleado. Se despertó temprano, abrazó a su tía con fuerza como hacía todas las mañanas y fue a preparar sus arreglos en el patio con todo el cuidado del mundo. Eligió las flores más bonitas, combinó los colores con aquel ojo artístico que solo ella tenía, organizó todo en el carrito de madera y partió hacia la plaza con el corazón latiendo entre el miedo y la esperanza. Y las ventas comenzaron, buenas, muy buenas. Las personas de la región conocían bien a Clara y siempre hacían todo lo posible por ayudarla. Compraban sus arreglos incluso cuando no los necesitaban porque sabían de la lucha de aquella joven. Ella estaba confiada. Cada venta era una moneda más contra el plazo de Barrabás y por un instante creyó que lo lograría. Y todo iba bien.
Las monedas se iban acumulando en la bolsa de tela y la sonrisa de Clara se hacía más grande con cada cliente que se acercaba. Y fue entonces, cuando él apareció, Barrabás llegó a la plaza con aquel andar pesado de quien se cree dueño del mundo, los ojos pequeños buscando a Clara entre los puestos hasta encontrarla allí. «Señorita Clara», dijo con una sonrisita en la comisura de la boca que no tenía nada de amable. «Creo que su plazo ha vencido». Clara lo miró y sintió que el estómago se le hundía, pero reunió todo el valor que tenía y respondió con la voz más firme que pudo. «Señor, por favor, llovió todos estos días. No tenía cómo. ¿Sa vender? Deme más tiempo». Barrabás dio aquella sonrisita que ella tanto detestaba y dijo sin ninguna prisa: «Señorita Rodríguez, fui claro, 5 días, y le di otra opción. ¿No quiere reconsiderar? Aún puede ser mi esposa y salir de esta vida». Y mientras hablaba, le sujetó la mano con una firmeza que no era cariño, era posesión, era amenaza disfrazada de propuesta. Antes de seguir con la hermosa historia de hoy, quiero hablar un instante contigo. Cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito del mundo me estás escuchando en este momento, porque esta historia fue hecha para sentirse de cerca, no importa dónde estés. Hoy vas a conocer la historia de una joven florista que tenía en las manos el don de transformar flores en arte, y un hombre poderoso que aún no sabía lo que era tener el corazón tocado de verdad, y una plaza donde el destino decidió cruzar dos caminos que el mundo entero diría que nunca deberían encontrarse. Quédate conmigo hasta el final, siente cada mirada, cada silencio, cada gesto que dice más que 1000 palabras, porque entre pétalos aplastados y sueños casi perdidos, Clara y Fernando te van a demostrar que el amor no pide permiso para suceder. Si amas historias de época que hacen latir el corazón más fuerte, suscríbete al canal y ven conmigo en este viaje donde el amor siempre encuentra su camino. Clara retiró su mano con un gesto rápido y lo miró a los ojos sin vacilar, porque había cosas que ella podía perder, pero su dignidad no era una de ellas. «Jamás voy a casarme con usted». Barrabás la miró por un largo instante, aquella sonrisa desapareciendo del rostro como una vela que se apaga, y preguntó con la voz baja y peligrosa: «¿Estás segura de eso? ¿Es su última decisión?». Y en ese momento Clara sintió el miedo, verdadero y helado, subiéndole por la espalda como un escalofrío que no pasaba. Entonces Barrabás hizo lo que ella jamás imaginó que tendría el valor de hacer allí, delante de todos. Arrojó sus flores al suelo, pisó encima de ellas aplastando los pétalos contra las piedras de la plaza, luego agarró los jarrones y los lanzó al suelo, donde se hicieron añicos en 1000 pedazos. Clara intentaba recoger lo que podía, intentaba salvar sus flores y suplicaba con la voz quebrada: «No haga eso, por favor, le voy a pagar». Pero Barrabás gritó para que toda la plaza lo oyera: «Me cansé de esperar», y destruyó todo lo que quedaba mientras Clara miraba perdida aquel suelo cubierto de pétalos aplastados y fragmentos, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y fue entonces cuando ella escuchó una voz detrás de sí, firme y grave, cortando el silencio de la plaza como una espada que rasga el aire. «¿Qué está pasando aquí? ¿Qué cree usted que está haciendo?». Barrabás se detuvo en el mismo instante y miró, y todo el color desapareció de su rostro, porque frente a él estaba el duque de Santa Ana, Fernando Cortés, un hombre alto e imponente, vestido con un abrigo oscuro de corte elegante, con ojos que en aquel momento ardían de una indignación que hacía retroceder a cualquier hombre. Barrabás lo saludó, intentando disimular el nerviosismo. «Señor duque, estoy aquí solo cobrando una deuda de esta irresponsable». Fernando no le respondió. Se volvió hacia Clara y se acercó a ella con un cuidado que sorprendió a todos los que observaban. «Señorita, ¿está usted bien?». Clara lo miró aún perdida, con los ojos llenos de lágrimas, y respondió con voz débil: «Él destruyó todo». Junto al duque estaba su madre, Hortensia Cortés, una señora de postura elegante y mirada firme, que al ver aquella escena se indignó y no se contuvo. «Usted no tiene derecho a destruir sus cosas así».
Barrabás miró a Hortensia e intentó justificarse con voz dura. «Ella me debe, señora Cortés». Fernando dio un paso al frente y miró todo aquel desastre, los jarrones rotos, las flores destruidas, la joven allí en medio de todo aquello, y sintió una furia que no podía y no quería contener. Se volvió hacia Barrabás y dijo: «Señor, esto es inadmisible. Usted lo destruyó todo. ¿Cómo quiere que ella le pague si ahora no tiene que vender? ¿Cuánto le debe?» Barrabás respondió: 3 meses de alquiler. El duque enfurecido lo miró y dijo lo que pensaba sin medir palabras. «Lo que usted hizo aquí es un crimen, ¿lo sabe?» Barrabás en ese momento endureció el semblante y respondió entre dientes: «Señor duque, lo respeto, pero no puedo quedarme en pérdida». Fernando se acercó a él con pasos firmes y dijo con una autoridad que no dejaba espacio para discusión: «Usted va a irse de aquí antes de que yo mande arrestarlo por lo que destruyó de sus cosas. Los 3 meses de alquiler están pagados y espero que no vuelva a molestarla. Váyase». Barrabás apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, pero no dijo nada más. Dio media vuelta y se alejó. Clara miró a Fernando y a Hortensia con los ojos llenos de lágrimas y una gratitud que no cabía en palabras. «Muchas gracias». El duque la había defendido allí delante de toda la plaza, sin que ella lo pidiera, sin que él la conociera, simplemente porque era lo correcto. Hortensia le sonrió con una sonrisa acogedora y cálida, de esas que hacen que uno sienta que todo va a estar bien, y dijo: «Estábamos buscándola, mi hijo aquí va a casarse y me dijeron que la señorita es una excelente florista. Nos gustaría contratarla para la boda. ¿Acepta?» Fernando miraba a Clara esperando la respuesta, pero había algo más en esa mirada, una curiosidad, una intriga, como si algo en aquella joven de vestido rosa sencillo y manos trabajadoras hubiera despertado en él una atención que ni él mismo comprendía. Clara lo miró emocionada, casi sin poder creer lo que estaba escuchando, porque minutos antes pensaba que lo había perdido todo, y ahora el destino le ofrecía la mayor oportunidad de su vida. Y con la voz aún temblorosa de emoción, pero con los ojos brillando como las flores que un día llenaron aquella plaza, respondió: «Claro que acepto, señora». Fernando Cortés era duque de Santa Ana desde hacía más de 10 años, desde que el título pasó de su padre a sus hombros, cargando consigo el peso de 5 generaciones de una familia que había construido y protegido aquella ciudad con honor. Tenía 38 años. Era alto y fuerte, de hombros anchos y porte imponente, cabellos largos y castaños que caían con elegancia sobre el cuello de sus abrigos, y una barba siempre bien cuidada que enmarcaba un rostro de rasgos firmes. Las mujeres de la ciudad lo admiraban por donde pasaba. En los bailes las miradas lo seguían por el salón. En las calles las jóvenes bajaban los ojos sonrojándose cuando él cruzaba montado en su caballo, y en las cenas las madres empujaban a sus hijas hacia él con la esperanza de una conversación o una mirada. Pero Fernando nunca se dejaba envolver, nunca había sentido el corazón acelerarse por ninguna de aquellas mujeres, por más bonitas y refinadas que fueran. No tenía planes de casarse, esa era la verdad, pero también sabía que no podría permanecer soltero para siempre, porque un duque necesitaba formar una familia, tal como lo dictaban los protocolos. Su hermano menor Antonio ya estaba casado desde hacía 3 años, vivía feliz al lado de su esposa y de 2 hijos, y Fernando el primogénito, el duque, seguía solo en aquella mansión enorme donde sus pasos resonaban por los corredores vacíos. Su madre Hortensia le había dado tiempo durante todos esos años porque lo comprendía como nadie. Sabía que Fernando quería casarse por amor y respetaba ese deseo con toda la paciencia que una madre es capaz de tener. Hortensia se había casado por amor y había tenido un matrimonio increíble al lado del padre de Fernando, años de complicidad y pasión verdadera, hasta que él falleció hacía 10 años, llevándose consigo una parte de su alma que nunca más regresó. Antonio también se había casado por amor, demostrando que eso corría en la sangre de aquella familia, pero Fernando no
encontraba el mismo camino por más que los años pasaran. Con el tiempo, Hortensia entendió que ya no podía esperar más, no por impaciencia, sino porque veía al hijo cerrándose cada vez más en el mundo de los libros y los documentos, cada vez más distante de la vida que debería estar viviendo. Ella solo quería que Fernando fuera feliz, porque era un buen hombre, un buen duque y un buen hijo que merecía a alguien a su lado. Pero Fernando era cerrado en su mundo, guardaba sus sentimientos detrás de una muralla de silencio que pocos lograban atravesar. Y Hortensia, con el corazón de madre apretado, decidió que era hora de actuar antes de que el tiempo le quitara a su hijo la oportunidad de construir una familia. Fue así como Hortensia comenzó a buscar una novia para Fernando, con cuidado y con la mirada atenta de quien conoce al hijo y sabe lo que necesita incluso cuando él mismo no lo sabe. Los Cortés eran muy amigos de los Castilla, una familia noble y muy conocida en la ciudad, presente en todos los eventos importantes de Santa Ana y respetada por generaciones. Lucio Castilla era el conde de Santa Ana, un hombre elegante que tenía 3 hijas, y entre ellas estaba Sonia, de 28 años, bonita, de postura impecable y modales que mostraban una educación refinada. Hortensia la había observado durante meses y le dijo al hijo con convicción que Sonia sería una buena esposa, que tenía todo lo que una duquesa necesitaba, que estudió 2 años en París. Fernando y Sonia fueron presentados y ella era de hecho simpática e inteligente, conversaba con soltura y sabía comportarse en cualquier situación. Pero Fernando no sintió ningún encanto, ninguna chispa, ninguna de aquellas señales que siempre imaginó que sentiría cuando encontrara a la persona correcta. Su corazón permaneció en el mismo lugar, latiendo al mismo ritmo tranquilo de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, Fernando ya estaba cansado de elegir, cansado de esperar algo que tal vez nunca llegara. Sonia estaba entusiasmada con la idea, sus ojos brillaban cada vez que hablaban sobre el futuro, y ella ya se comportaba con la seguridad de quien tenía la certeza de que sería la próxima duquesa de Santa Ana. Y entonces la boda fue fijada para dentro de 3 meses, y toda la ciudad de Santa Ana comenzó a hablar sobre lo que sería el mayor evento del año. Los preparativos comenzaron con fuerza, ajuares fueron encargados, la organización de la fiesta se apoderó de la mansión, y Sonia quería todo lo mejor, el mejor vestido, los mejores músicos, la mejor decoración que el dinero pudiera comprar. Fernando observaba todo aquello con una incomodidad creciente, porque mientras Sonia pasaba horas discutiendo telas y menús, no quedaba tiempo para que los dos conversaran sobre ellos mismos, sobre lo que sentían, sobre el futuro juntos. Una noche buscó a su madre y dijo con la voz cargada de preocupación: «Madre, la estoy sintiendo muy enfocada en esas cosas materiales y menos enfocada en nosotros». Hortensia lo escuchó en silencio y sintió un nudo en el pecho, porque ella también había notado eso, pero no quería decirlo. Hortensia había notado que Sonia parecía más entusiasmada con la fiesta que con el novio, más encantada con el título de duquesa que con el hombre que vendría junto con él. Pero ahora la boda ya estaba fijada, las invitaciones enviadas, las 2 familias comprometidas ante toda la sociedad, y dar marcha atrás traería consecuencias que nadie quería enfrentar. Hortensia tomó las manos del hijo y dijo con dulzura: «Dale tiempo, hijo, tal vez solo esté nerviosa con todo esto». Fernando asintió en silencio, pero no estaba convencido, y Hortensia lo sabía porque conocía cada expresión de aquel rostro que había visto crecer desde el primer día de vida. Pero en el fondo había una inquietud que ella no lograba ahuyentar, una sensación de que las cosas no estaban en el camino correcto. Y mientras se despedía del hijo aquella noche, Hortensia se preguntó si había hecho bien en apresurar el destino de Fernando. Aquella mañana Hortensia entró en la biblioteca de la mansión, donde Fernando estaba inclinado sobre papeles y documentos como hacía todas las mañanas, sumergido en el mundo de decisiones que consumía sus días. Se detuvo frente a él y dijo con aquel tono suave que usaba cuando quería pedir algo: «Hijo, sé que estás ocupado
y no es normal que un hombre se involucre en estas cosas, pero ¿podrías ir conmigo hasta una florista en la ciudad hoy? Sonia me pidió que pudiera ver eso por ella y pensé que podrías ir conmigo. Fernando levantó la mirada de los papeles y miró a la madre con una expresión incrédula. ¿Yo ir a ver flores? Hortensia sonrió de ese modo que mezclaba dulzura con una determinación que no aceptaba negativa. Vamos, hijo, casi no sales de esta biblioteca y me gustaría tu compañía, solo eso. Fernando la miró y supo que no servía de nada decir no a aquella mujer. Nunca había servido en 38 años, se debida. Entonces se levantó, le ofreció el brazo y dijo con media sonrisa: «Vamos entonces». Hortensia sonrió victoriosa y los dos siguieron juntos hacia el carruaje que ya esperaba frente a la mansión. Sonia había elegido una florista reconocida en la ciudad, dueña de una floristería grande y bien establecida que quedaba un poco distante, pero que era conocida por haber hecho las decoraciones de las mayores bodas de Santa Ana. Hortensia y Fernando entraron en el carruaje y siguieron por las calles en aquella mañana soleada, él mirando distraído por la ventana mientras ella hablaba sobre detalles de la fiesta que aún faltaban resolver. El carruaje se balanceaba sobre las piedras de las calles mientras pasaban por las casas coloridas y por el mercado que ya hervía de movimiento. Fernando iba callado como casi siempre, el pensamiento lejos, la mirada perdida sin realmente ver lo que pasaba del lado de afuera de la ventana. Pero cuando el carruaje se acercó a la plaza central, algo cambió en sus ojos de manera brusca. Se inclinó hacia adelante, los ojos se estrecharon y la mandíbula se tensó. Fernando había visto desde dentro del carruaje a un hombre destruyendo el puesto de flores de una mujer mientras ella intentaba impedirlo con desesperación. Gritó al cochero que detuviera el carruaje con una urgencia que hizo relinchar a los caballos y que las ruedas se trabaran en las piedras. Fernando bajó incluso antes de que el carruaje se detuviera por completo, con pasos largos y rápidos, el abrigo ondeando detrás de sí como si fuera un hombre en misión de guerra y no un duque que había salido a ver flores con la madre. Hortensia, sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, bajó detrás del hijo y fue siguiendo a aquel hombre que caminaba como si nada en el mundo pudiera detenerlo. Fernando vio de cerca lo que estaba sucediendo y eso lo dejó trastornado, los jarrones en el suelo, las flores aplastadas, aquella mujer suplicando para que el hombre parara, mientras él destruía todo sin piedad. No lo pensó dos veces para defender a Clara, no necesitó pensar, porque había cosas que Fernando simplemente no toleraba, y la cobardía contra alguien más débil era la primera de ellas. Enfrentó a Barrabás con la autoridad de quien no necesita gritar para ser obedecido, y mandó a aquel hombre que se fuera bajo amenaza de prisión. Hortensia llegó justo detrás y se asustó con la escena, con pena de aquella joven que temblaba en medio de toda aquella destrucción, y fue allí, mirando el suelo cubierto de flores y fragmentos, que los ojos de Hortensia percibieron algo que nadie más vio. Los arreglos en el suelo, incluso destruidos y pisoteados, mostraban un talento extraordinario en la combinación de los colores, en el corte de los tallos, en la forma como las flores habían sido agrupadas con un arte que no se aprende porque ya se nace con él. Y fue entonces cuando Hortensia tomó una decisión en aquel instante. Contó una mentirita piadosa mirando a Clara con una sonrisa acogedora y dijo que había recibido recomendaciones sobre su trabajo y que la estaba buscando para la boda del hijo. Fernando miró a la madre confundido porque sabía perfectamente que aquello no era verdad, que Sonia había elegido otra florista y que estaban camino a otro lugar. Su madre estaba mintiendo allí frente a él sin ningún pudor, pero él la conocía demasiado bien como para contradecirla en público. Entonces permaneció en silencio observando. Hortensia conversó con Clara con la naturalidad de quien conversa con una vieja amiga y preguntó: «¿Puede ir hasta la mansión mañana? Le voy a mostrar el lugar de la boda, las flores que la novia de mi hijo quiere, y entonces decidimos todo». Clara agradeció emocionada y preguntó quién la había recomendado, y Hortensia, sin vacilar,
respondió que fueron unas conocidas que no se cansaban de elogiar su trabajo. Fernando observaba todo en silencio, pero sus ojos ya no estaban en la madre. Fernando miró a Clara de verdad, no ya como un duque que defiende a alguien en peligro, sino como un hombre que ve a una mujer y es sorprendido por lo que encuentra. Ella era muy bonita, de una belleza diferente a la de las mujeres que él conocía en los salones, una belleza que no necesitaba joyas para existir. Tenía ojos azules que brillaban incluso enrojecidos por las lágrimas y cabellos castaños que se empeñaban en escaparse por el rostro. Llevaba un vestido rosa sencillo con un delantal que estaba sucio de tierra y trabajo. Las manos, que eran de quien no rehúye el trabajo, manos que conocían la tierra, las flores y el esfuerzo de cada día, y ella estaba allí, asustada y agradecida por haber sido defendida. Hortensia dijo que ella y el hijo necesitaban irse y que esperaba a Clara a la mañana siguiente en la mansión, y Fernando se acercó a ella y dijo con una voz que salió más suave de lo que pretendía: «Si él la vuelve a molestar, solo avíseme, señorita». Clara levantó los ojos hacia él y sonrió una sonrisa pequeña, pero verdadera. «Muchas gracias, pero creo que ahora me dejará en paz». Fernando asintió y salió con la madre, pero algo en aquella sonrisa quedó atrapado dentro de él de una manera que no sabía explicar. Fernando caminó hacia el carruaje al lado de Hortensia, pero antes de subir dio una mirada hacia atrás sin darse cuenta de que lo hacía, como si algo lo jalara por la mirada sin pedir permiso. Clara estaba allí agachada en el suelo de la plaza, recogiendo las flores que sobrevivieron a aquella destrucción con el mismo cuidado con que se recoge algo precioso después de una tormenta. Incluso con todo roto a su alrededor, ella no desistía, no soltaba, no abandonaba sus flores, y había algo en aquella escena que tocó a Fernando en un lugar que no sabía que existía dentro de sí. Hortensia vio la mirada del hijo y no dijo nada por un instante, solo observó a aquel hombre cerrado y silencioso, mirando a una florista sencilla de un modo que nunca lo había visto mirar a nadie. Ya dentro del carruaje, mientras el cochero retomaba el camino, Hortensia miró a Fernando con aquellos ojos de madre que ven lo que nadie más ve, y dijo con la voz serena y llena de significado: «Hiciste muy bien en defenderla, hijo». Fernando solo asintió en silencio, pero sus ojos aún estaban en aquella plaza, en aquella mujer, en aquella sonrisa que sin querer había atravesado su muralla. Clara llegó a casa aquella tarde con el corazón latiendo de una manera diferente, una manera que no sentía desde hacía mucho tiempo, y cuando abrió la puerta encontró a tía Lucía sentada en la mecedora junto a la ventana, esperándola como siempre hacía. Abrazó a la tía con fuerza, y Lucía percibió en el mismo instante que algo había cambiado, porque conocía cada expresión de aquel rostro que había criado desde niña. Vio allí una felicidad que no veía desde hacía meses, un brillo que parecía haber sido encendido por algo mucho mayor que un simple día de trabajo en la plaza. Lucía sonrió y dijo con aquella curiosidad cariñosa de quien quiere saberlo todo: «Cuéntame todo, Clara. Quiero saber el motivo de tanta felicidad». Clara se sentó al lado de la tía. Contó sobre Barrabás destruyendo sus flores, sobre el miedo que sintió, sobre la humillación delante de toda la plaza, y sobre el momento en que una voz firme cortó el aire y lo cambió todo. Lucía escuchaba cada palabra con los ojos bien abiertos y la boca entreabierta, como una niña que escucha una historia de aventura por primera vez, y cuando Clara contó cómo Fernando enfrentó a Barrabás y lo echó, la anciana dio una palmada en el regazo admirada. «¿El duque hizo correr a Barrabás?», preguntó Lucía sin poder ocultar el asombro en la voz, porque Barrabás era un hombre que nadie en Santa Ana tenía el valor de enfrentar. Clara asintió con los ojos brillando y continuó contando sobre Hortensia, sobre la invitación para hacer las flores de la boda. Lucía apretó las manos de la sobrina y Clara dijo con la voz llena de una esperanza que desbordaba: «Tía, estoy muy feliz. Es la oportunidad de mi vida». Hizo una pausa y sus ojos se pusieron serios como se ponían cuando pensaba en el futuro con aquella responsabilidad que cargaba desde tan joven. Si todo sale bien,
puedo conseguir hacer otros eventos después de este. Otras familias nobles van a ver mi trabajo y puedo conseguir más clientes. Lucía sonrió, porque sabía que la sobrina tenía talento de sobra para eso, y que solo necesitaba una oportunidad para mostrarle al mundo de lo que era capaz. Clara continuó pensativa y dijo algo que mostraba que incluso en la felicidad nunca dejaba de pensar en los problemas que aún existían. Y con el dinero puedo pagarle a Barrabás, tía. No sé cuál será su reacción cuando nos encuentre de nuevo, pero en algún momento volverá a cobrarnos. Lucía quedó en silencio por un momento, porque sabía que la sobrina tenía razón. Barrabás no era hombre de olvidar una humillación, y mucho menos una deuda. Aunque el duque la hubiera pagado, él encontraría otra forma de vengarse. A la mañana siguiente se despertó antes del amanecer como siempre hacía. Se lavó el rostro, se recogió el cabello, se puso un vestido azul claro que era sencillo pero limpio y bien cuidado, y se despidió de la tía con un beso en la frente. No tenía caballo para ir hasta la mansión de los Cortés, y sabía que serían unas 3 horas de caminata por el camino de tierra que unía la ciudad con la propiedad. Salió temprano con el sol aún bajo en el horizonte y caminó con pasos firmes y el corazón lleno de determinación. Mientras Clara caminaba bajo el sol de la mañana, en la mansión de los Cortés, Hortensia ya estaba despierta y sabía que necesitaba comunicarle a Sonia lo que había hecho, porque la novia tenía el derecho de saber que la florista de la boda había cambiado. Sonia había llegado temprano a la mansión aquella mañana, siempre elegante, siempre perfumada, siempre con aquella sonrisa calculada que mostraba al mundo exactamente lo que ella quería que el mundo viera. Hortensia la llamó para un té en la sala y se sentó frente a ella con la postura tranquila de quien ya ha tomado una decisión y no pretende dar marcha atrás. Sirvió el té con calma y entonces contó lo que había ocurrido en la plaza, cómo encontraron a Clara, cómo Barrabás había destruido sus flores, cómo Fernando la había defendido y cómo ella decidió contratarla para la boda. Sonia dejó la taza en el platillo con un sonido seco que delató la irritación que intentaba esconder y dijo con la voz afilada: «Pero señora Cortés, mi boda no puede ser hecha por una florista de plaza». Hortensia la miró a los ojos sin desviar la mirada y sintió en aquel momento una confirmación de todo lo que venía percibiendo sobre aquella joven que sería su nuera. Ya estaba cansada de eso, cansada de la vanidad disfrazada de exigencia y de la frialdad disfrazada de elegancia. Hortensia apoyó la taza con calma y dijo con una voz firme que Sonia nunca había escuchado antes y que la hizo enderezar la espalda en la silla. «Señorita Castilla, nosotros estamos pagando toda esta boda y atendiendo todos sus pedidos. Cada tela, cada músico, cada detalle que la señorita eligió, lo acatamos sin cuestionar». Hizo una pausa y sus ojos adquirieron un brillo que no era de ira sino de autoridad. Aquella autoridad que viene de quien sabe exactamente quién es y el lugar que ocupa. «Mi hijo fue un hombre honorable con aquella mujer, la defendió como cualquier caballero debería hacer, y tanto él como yo vimos su trabajo y nos gustó mucho», continuó sin dar espacio para interrupción. «Ella es muy talentosa, más de lo que la señorita imagina, y por lo tanto no le estoy pidiendo su autorización, se lo estoy comunicando». El silencio que siguió pesó sobre la sala como una piedra, y Sonia miró a Hortensia con una sorpresa que no logró disimular. Hortensia nunca le había hablado así, nunca había usado aquel tono, y Sonia entendió en ese instante que había límites que no debía cruzar con aquella mujer. Pero Sonia también sabía que hasta convertirse en la duquesa de aquella casa necesitaba agachar la cabeza y tragar lo que sintiera, porque el título aún no era suyo, y Hortensia todavía mandaba allí. Forzó una sonrisa que no llegó a los ojos y dijo con voz controlada: «Sí, señora, por mí está bien». En ese momento la gobernanta entró en la sala y anunció la llegada de Clara. Hortensia sonrió satisfecha y mandó que la hicieran pasar. Sonia miró hacia la puerta y vio a Clara entrar en la sala usando aquel vestido azul claro sencillo
y en el borde había polvo del camino. Y Sonia pensó para sí misma con desdén que solo podía haber venido caminando hasta allí. Clara entró con el paso firme de quien sabe que merece estar donde está. Saludó con educación y sus ojos recorrieron aquella sala suntuosa, intentando no demostrar el asombro que sentía por dentro. Hortensia se levantó e hizo las presentaciones con una sonrisa acogedora. «Señorita Castilla, esta es Clara Rodríguez, su florista. Señorita Rodríguez, esta es Sonia, la novia de mi hijo». Sonia se levantó y estrechó la mano de Clara con una sonrisa ensayada, midiendo cada detalle de aquella mujer de arriba a abajo, los zapatos gastados, las manos de trabajo, el polvo en el borde del vestido. Clara sostuvo la mirada y devolvió el apretón con firmeza, y Sonia dijo con una animación que sonaba casi verdadera: «Vamos a conocer el salón de la boda». Las tres se dirigieron hacia afuera de la mansión y Clara caminó entre Hortensia y Sonia, sintiendo el corazón acelerarse a cada paso. La propiedad de los Cortés se revelaba ante los ojos de Clara como un mundo que ella solo conocía en sueños. Jardines inmensos con parterres de rosas que se extendían por metros, fuentes de mármol donde el agua cristalina brillaba al sol, árboles centenarios cuyas sombras formaban corredores naturales perfumados por el olor de jazmín y madreselva. La mansión vista desde fuera era aún más impresionante que por dentro. 3 pisos de piedra clara con ventanas altas enmarcadas por enredaderas floridas, balcones con balaustres tallados y una escalinata en la entrada que parecía sacada de un cuento de hadas. Había muchos empleados transitando de un lado a otro, cuidando cada detalle de aquella propiedad con una dedicación que mostraba respeto, y no solo obligación. Sonia caminó al frente mostrando todo a Clara con gestos amplios y voz decidida. Explicó cómo quería las flores distribuidas por el salón, cómo debían ser los jarrones en las mesas, cómo imaginaba las entradas decoradas con arreglos altos y vistosos. Quería un arco de flores perfecto en la entrada del salón donde se quedaría para recibir a los invitados, un arco que fuera el más hermoso que Santa Ana ya hubiera visto, con rosas blancas y rojas entrelazadas en lianas verdes. La boda era dentro de 30 días ahora, y todo necesitaba estar impecable, que Clara se encargara de todo, hiciera los pedidos de flores y materiales para que llegaran a tiempo. Clara escuchaba cada detalle guardándolo todo en la memoria, con aquella atención minuciosa que hacía de ella la florista que era. Hortensia observaba a Clara, y entonces se acercó y dijo con naturalidad, como quien resuelve un problema antes de que aparezca: «Clara, vea cuántos empleados va a necesitar para ayudarla con todo esto, que yo pondré a su disposición cuantos sean necesarios». Clara la miró con gratitud, porque sabía que sola jamás podría con una boda de aquel tamaño en solo 30 días, y agradeció con un movimiento de cabeza y una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Sonia miró a Hortensia y luego a Clara, y pensó para sí misma que era demasiada caridad para una florista de plaza que semanas atrás vendía ramos de flores por monedas en la acera. Pero tendría que aceptarlo, así como había aceptado todo hasta ahora, porque el título de duquesa era más grande que su orgullo y más importante que cualquier incomodidad que aquella mujer sencilla pudiera causarle. Forzó otra sonrisa y dijo con una dulzura fabricada: «Estoy segura de que quedará todo maravilloso». Hortensia sonrió, pero sus ojos atentos no perdían nada, porque aquella madre sabía muy bien la diferencia entre una sonrisa verdadera y una máscara bien ajustada. Y Clara, allí, en medio de aquellas 2 mujeres tan diferentes, respiró hondo y se prometió a sí misma que haría la boda más hermosa que Santa Ana ya hubiera visto. Después de dejar todo acordado con Hortensia sobre las flores de la boda, Clara salió de la mansión de los Cortés en dirección a su casa, con el corazón más ligero de lo que había estado en meses y una alegría silenciosa que iluminaba su rostro cansado. Hortensia le había dado un adelanto por el trabajo, y cuando Clara contó las monedas en la palma de la mano, casi no lo creyó. Era mucho más de lo que esperaba, más de lo que ganaba en semanas enteras vendiendo flores en la plaza.
Estaba verdaderamente feliz, de esa felicidad que nace en el pecho y sube hasta los ojos, haciendo que todo alrededor parezca más hermoso y más posible. Con ese dinero podría ayudar con los gastos de la casa y finalmente comprar los medicamentos que tía Lucía necesitaba desde hacía semanas, aquellos que postergaba comprar cada vez porque el dinero nunca alcanzaba para todo. Caminaba por el camino de tierra pensando en todo eso cuando oyó detrás de sí el sonido de cascos de caballos y ruedas de carruaje acercándose a ritmo constante. El carruaje se detuvo a su lado, levantando una leve nube de polvo dorado por la luz del sol de la tarde, y la puerta se abrió revelando el rostro de Fernando Cortés. Él la miró con aquel modo tranquilo y dijo con naturalidad: «Señorita Rodríguez, voy hacia la ciudad. ¿Quiere que la lleve?». Clara dudó en el mismo instante porque no consideraba apropiado que una joven como ella estuviera a solas con el duque dentro de un carruaje. Sabía lo que dirían las personas si la vieran. Sabía cómo funcionaban las lenguas de la ciudad y cómo un gesto inocente podía convertirse en un escándalo. Fernando percibió el recelo en sus ojos, la manera en que retrocedió medio paso, y desvió la mirada hacia el camino como si calculara la distancia que aún faltaba recorrer. Clara dijo con una sonrisa educada, intentando disimular el cansancio: «No se preocupe por mí, señor, está cerquita de aquí». Fernando sonrió con aquella media sonrisa que suavizaba todo su rostro y respondió sin ninguna prisa: «Son unas 3 horas a pie, señorita. Venga, suba, la dejo en casa y no paso por el centro de la ciudad». Clara suspiró mirando el largo camino que se extendía delante y sintió que las piernas le dolían como si respondieran por ella. Ya había caminado horas aquel día y el cuerpo suplicaba descanso. Entonces aceptó. Subió al carruaje con cuidado y se sentó en el asiento acolchado frente a Fernando, alisando el vestido sobre las rodillas con las manos aún sucias de tierra. El carruaje volvió a ponerse en movimiento y allí estaban los dos, frente a frente, con el ruido de las ruedas sobre las piedras llenando el silencio entre ellos. Fernando la observó por un instante antes de iniciar conversación y dijo con genuina curiosidad: «No la vi en mi casa hoy». Clara lo miró y respondió con voz tranquila: «Yo estaba con su madre y su novia en el salón donde se celebrará la boda. Vimos todo el espacio y hablamos de los arreglos». Hizo una pausa y sus ojos brillaron con el recuerdo de lo que había visto en aquella mansión inmensa. «Es todo muy hermoso, señor. El salón es magnífico». Fernando la miró con una expresión que mezclaba interés y algo más que Clara no supo identificar y preguntó: «¿De verdad? ¿Y Sonia la trató bien?». Clara encontró la pregunta extraña. No entendió por qué el novio preguntaría algo así sobre su propia futura esposa, pero respondió con sinceridad, sin querer meterse donde no la llamaban: «Sí, me trató bien. Es bastante exigente con los detalles, sabe exactamente lo que quiere, pero al final va a quedar todo muy hermoso». Fernando asintió, despacio como si procesara aquella respuesta, buscando algo entre las palabras que Clara no dijo, y luego desvió la mirada hacia la ventana del carruaje. Fernando volvió a mirar a Clara y notó que llevaba el cabello recogido ahora, diferente de como lo llevaba en la plaza aquel día, un moño sencillo que dejaba el cuello al descubierto y realzaba la forma delicada de su rostro. Sabía que estaba mal mirarla de aquella manera. Estaba comprometido, la boda fijada, las invitaciones enviadas, y aquella, mujer sentada frente a él, era la florista que trabajaría en su fiesta y nada más. Pero Clara tenía algo más allá de la belleza que lo atraía, algo que no lograba nombrar, una presencia, una verdad en los ojos, una manera de hablar que no buscaba agradar ni impresionar. Apartó el pensamiento y dijo con tono práctico, intentando ser útil: «Señorita Rodríguez, puede tomar uno de nuestros caballos prestado para ir y venir de la mansión. Así no necesita hacer 6 horas de caminata cada vez». Clara abrió los ojos sorprendida por la generosidad de aquel hombre que apenas la conocía y ya le ofrecía tanto sin pedir nada a cambio. Eso no lo iba a rechazar, sería una ayuda enorme,
y respondió con la voz cargada de gratitud. «Usted y su madre están siendo muy bondadosos conmigo, no tengo cómo agradecer». Fernando sonrió y dijo simplemente: «No es nada». Y Clara sonrió de vuelta, y algo en aquella sonrisa compartida dentro de aquel carruaje hizo que el aire se volviera diferente entre los dos. Continuaron conversando, y la conversación fluyó de una manera que sorprendió a ambos, como un río que encuentra su camino sin esfuerzo, sin piedras, sin obstáculos que lo hagan detenerse. Hablaron de Barrabás, y Fernando quiso saberlo todo, cómo aquel hombre la perseguía, desde cuándo. Y Clara contó sin ocultar nada porque sintió que podía confiar en aquel hombre. Después él quiso saber cómo Clara había comenzado con las flores, y ella contó toda la historia, desde niña, ayudando a la tía en el patio hasta el día en que vendió su primer arreglo en la plaza, y lloró de alegría. Habló del sueño de abrir una floristería grande, de las bodas que ya había hecho en la ciudad para personas humildes que no podían pagar mucho, pero que quedaban felices con su trabajo. Luego habló de tía Lucía, con un amor en la voz que hizo que Fernando prestara atención de un modo diferente. Habló de cómo la tía la había criado, de cómo estaba perdiendo la vista y de cómo ella haría cualquier cosa en el mundo para que aquella mujer no pasara necesidad. Fernando habló de los sobrinos, hijos de Antonio, de cómo le gustaba jugar con ellos y de cómo la mansión cobraba vida cuando aquellos niños corrían por los corredores riendo en voz alta. Y mientras hablaban, él percibió algo que lo golpeó como un rayo silencioso en medio de aquella tarde. Nunca había conversado con Sonia como conversaba con Clara. Con Sonia las conversaciones eran sobre la fiesta, los preparativos, los invitados, las apariencias que necesitaban mantenerse, y cuando esos asuntos terminaban quedaba un silencio educado que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Pero con Clara era diferente. Hablaban sobre todo, sobre la vida, sobre los sueños, sobre los dolores y las alegrías, y parecía que el tema nunca tendría fin, que podrían continuar allí en aquel carruaje, conversando hasta que el sol se pusiera y volviera a salir. Clara reía de las historias de sus sobrinos, y Fernando reía de la manera en que ella describía a las clientas, difíciles que aparecían en la plaza queriendo flores imposibles en épocas de lluvia. Había una ligereza en aquella conversación que Fernando no sentía desde hacía años, una naturalidad que no necesitaba esfuerzo ni protocolo, solo dos seres humanos siendo verdaderos el uno con el otro. Se sorprendió deseando que el camino fuera más largo, que la ciudad tardara más en aparecer en el horizonte, y aquel pensamiento lo asustó profundamente porque no debería existir. Estaba comprometido. Iba a casarse en un mes, y aquella mujer era solo alguien a quien habían contratado para hacer arreglos de flores. Pero las cosas estaban a punto de cambiar de una manera que ninguno de los dos podría prever cuando el sol salió aquella mañana. Al acercarse a la zona donde Clara vivía, ella miró por la ventana del carruaje con aquella mirada ansiosa de quien ya reconoce cada árbol y cada curva del camino a casa. Pero entonces sus ojos se abrieron de par en par, y toda la sangre desapareció de su rostro, de una sola vez, porque allí en el cielo sobre los tejados se elevaba una columna de humo oscuro y denso que no dejaba dudas sobre lo que estaba ocurriendo. Clara miró aterrada, y el corazón se le disparó en el pecho cuando reconoció la dirección de donde venía aquel humo, y entonces vio con sus propios ojos lo que quedaba de su casa siendo consumida por el fuego. Las llamas devoraban la madera vieja con una furia devastadora, el techo ya se había derrumbado y las paredes crepitaban lanzando chispas al cielo como si la propia casa gritara de dolor. Clara se desesperó y gritó con todas sus fuerzas: «¡Dios mío, mi tía!». El carruaje aún no se había detenido cuando ella abrió la puerta y saltó corriendo hacia aquella casa que ardía sin piedad. Fernando gritó al cochero que se detuviera y bajó corriendo detrás de ella con el corazón oprimido porque entendía la desesperación de aquella mujer. Clara corrió hasta el frente de la casa donde encontró a tía Lucía siendo sostenida por vecinos que la habían sacado de allí antes de que el fuego lo tomara todo. La anciana estaba sentada en el suelo,
con el rostro cubierto de hollín y los ojos enrojecidos por el humo y por las lágrimas, temblando de pies a cabeza, pero viva. Todos los vecinos que estaban allí miraron asombrados cuando vieron al duque de Santa Ana bajando del carruaje detrás de Clara, porque nadie esperaba ver a un hombre de aquella posición en aquel barrio humilde bajo ninguna circunstancia. Fernando se acercó a doña Lucía y se agachó frente a ella con un cuidado que impresionó a todos y preguntó con voz firme: «¿Está usted bien? ¿Qué ocurrió aquí?». Lucía lloraba sin poder contener los sollozos y dijo con voz temblorosa: «Vi a un muchacho salir corriendo, lanzó algo encendido por la ventana de la cocina y como todo es de madera fue muy rápido, no hubo tiempo para nada». Fernando se levantó y miró los restos de aquella casa aún humeando con una expresión seria y sombría. Miró a Clara, que estaba nerviosa y desesperada al lado de la tía, y dijo lo que ella en el fondo ya sospechaba: «Este incendio fue provocado, sospecho que es orden de Barrabás». Clara lo miró con los ojos abiertos de horror y preguntó con la voz débil de quien no quiere creer lo que está oyendo: «¿Puede ser tan cruel?». Fernando asintió despacio con la mandíbula tensa de rabia contenida, porque conocía bien el tipo de hombre que era Barrabás y sabía que aquello tenía todas las marcas de una venganza cobarde. Clara miró alrededor lo que quedaba de su casa y comprendió que no quedaba nada. Todo eran cenizas, la ropa, los muebles, las herramientas de costura de la tía, los pocos objetos que tenían. Todo lo que poseían en el mundo había desaparecido en cuestión de minutos, devorado por llamas que alguien había encendido a propósito para destruirlas. Fernando miró a las dos mujeres allí desamparadas en medio de aquella destrucción y dijo con una firmeza que no admitía discusión: «Es peligroso quedarse aquí, y creo que no tienen a dónde ir. Vengan, las voy a sacar de aquí». Clara aún estaba en shock, abrazada a la tía, y murmuró con la voz quebrada: «Qué bueno que está bien, tía, qué bueno que está bien». Lucía apretó a la sobrina entre los brazos temblando, y Clara entendió que en aquel momento aceptar la ayuda del duque no era una elección. Era lo único que podía hacer. Subieron al carruaje, y cuando Clara percibió el camino que estaban tomando, su corazón se oprimió de otra manera. Estaban regresando a la mansión de los Cortés. Miró a Fernando y dijo con toda la dignidad que aún lograba reunir después de aquel día terrible: «Señor, le agradezco por todo, pero no queremos incomodarlos». Fernando la miró con seriedad y respondió sin dudar: «Quédese tranquila, tenemos casas en la propiedad que están vacías y será más fácil para usted trabajar estando allí». Lucía miró al duque y luego a la sobrina en silencio, y en aquella mirada de mujer que ya ha vivido mucho había un reconocimiento, un asombro ante el cuidado que aquel hombre tenía con Clara, un cuidado que iba más allá de la cortesía común. Llegaron a la mansión, y Fernando bajó primero ayudando a Lucía a descender con cuidado, y luego a Clara, y al entrar llamó a una de las criadas con voz firme: «Rosa, aloje a la señorita Rodríguez y a su tía en una de las habitaciones y pida a Gusmão que prepare una de las casas que están vacías. Se quedarán aquí con nosotros». Hortensia vino corriendo al salón en cuanto oyó voces, y detrás de ella vino Sonia, que aún estaba en la mansión resolviendo detalles de la boda. Fernando explicó todo lo que había sucedido: el incendio provocado, la casa destruida, las dos mujeres sin tener a dónde ir, y la sospecha de que Barrabás estaba detrás de todo aquello. Hortensia llevó las manos al rostro horrorizada y sin pensarlo dos veces abrazó a doña Lucía con fuerza y dijo: «Siento mucho lo de su casa, señora, de verdad, pero ahora están seguras aquí». Lucía correspondió al abrazo de Hortensia como una niña que finalmente encuentra refugio después de una pesadilla, y Clara observaba aquella escena con el corazón rebosante de gratitud. Sonia, sin embargo, se mantuvo apartada, de pie en la puerta del salón, con los brazos cruzados y una expresión en el rostro que no era de compasión ni de indiferencia, era algo más frío. Observaba todo en silencio, observaba a Fernando encargándose de todo por aquella florista,
Observaba a su madre abrazando a aquella anciana desconocida como si fuera de la familia. A su prometido le estaba gustando demasiado salvar a aquella florista, y a Sonia no le gustaba nada lo que sus ojos estaban viendo. Clara y Lucía pasaron la noche en la mansión de los Cortés, en una habitación amplia y silenciosa. A la mañana siguiente, Rosa, la gobernanta, las llevó con una sonrisa amable hasta una de las casas que estaban en la propiedad de los Cortés, apartada de la mansión principal, pero aún dentro de aquellas tierras inmensas. Era una casa acogedora de piedras claras con una pequeña veranda al frente desde donde se podía ver el campo verde extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Tenía una sala con chimenea, una cocina ordenada y 2 habitaciones con camas suaves y sábanas limpias que olían a lavanda. Todo estaba limpio y ventilado, como si alguien hubiera preparado aquel lugar con cariño. Había provisiones en la cocina, leña cortada junto a la chimenea e incluso flores en un jarrón sobre la mesa de la sala. Rosa les entregó algunos vestidos que Hortensia había mandado separar, ya que no tenían nada más que la ropa que llevaban puesta después de que el fuego se lo hubiera llevado todo. Lucía pasó las manos temblorosas por la tela de los vestidos y miró alrededor de aquella casa con los ojos llenos de lágrimas, y dijo con la voz entrecortada: «Me gustó mucho aquí, hija mía». Clara sonrió a la tía y sintió el corazón apretarse de gratitud y de algo más que no sabía bien qué era. Clara miró por la ventana del cuarto y vio la propiedad extendiéndose verde y hermosa bajo el sol de la mañana, y dijo con cariño pero con firmeza: «Es hermoso, ¿verdad, tía? Pero después de la boda, con el dinero que voy a recibir por el trabajo, vamos a encontrar una casa nuestra. No podemos abusar de la bondad del duque y de su madre». Lucía asintió en silencio, porque conocía a la sobrina y sabía que Clara jamás aceptaría vivir de favor más tiempo del necesario. Tenía demasiado orgullo para eso, un orgullo bonito que venía de la dignidad y no de la vanidad. Mientras, tanto en la mansión principal Hortensia conversaba con Fernando en la biblioteca, donde él tomaba su desayuno leyendo los documentos del día, como hacía todas las mañanas. Hortensia se sentó frente a él y dijo sin rodeos, con aquella sinceridad que solo una madre tiene el valor de tener: «Hijo, Sonia no está nada feliz con Clara aquí, ni siquiera habló con ellas ayer cuando las trajiste. Me pareció muy insensible de su parte». Fernando dejó los papeles y se llevó las manos a la cabeza con un gesto, cansado de quien ya esperaba oír aquello, y dijo con la voz pesada: «Es exactamente ese tipo de actitud lo que me preocupa, madre». Miró a Hortensia y continuó: «Es bonita, inteligente, pero es insensible con las demás personas, no es como nosotros». Hortensia sostuvo la mirada del hijo, porque sabía lo que vendría a continuación. Fernando no estaba feliz, y eso estaba estampado en cada rasgo de su rostro, en los ojos que no brillaban cuando hablaba de la novia, en la voz que se volvía pesada siempre que mencionaba la boda. Hortensia se acercó a él y tomó su mano con ternura y dijo con la voz cargada de una culpa que guardaba desde hacía semanas: «Hijo, siento mucho que estés decepcionado, pero a estas alturas no podemos cancelar la boda. Eso arruinaría la reputación de Sonia ante toda la sociedad». Hizo una pausa y sus ojos se llenaron de una tristeza que venía del fondo del alma. «Esta boda es culpa mía. Insistí tanto en que te casaras. Te empujé a esto cuando debería haber esperado más». Fernando la miró con aquel amor inmenso que sentía por la madre y dijo con firmeza: «Yo acepté la boda, madre. No es culpa suya. La decisión también fue mía». Hortensia respiró hondo y entonces dijo algo que hizo que Fernando desviara la mirada por primera vez en aquella conversación. «Y otra cosa, hijo, sé que eres un hombre muy bueno y generoso, pero sé que tus actitudes con Clara son más que bondad». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra, porque Fernando no negó, no protestó, no desvió el tema como haría si la madre estuviera equivocada. Hortensia continuó con la voz firme pero llena de amor: «Clara también es una buena mujer, y justamente por eso creo que es mejor que evites el contacto con ella, ¿de acuerdo?». Fernando asintió en silencio,
porque su madre lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía, y no iba a negarle nada a aquella mujer que nunca le había mentido ni le había dado un consejo equivocado. Clara despertaba algo en él que ninguna mujer jamás había despertado, un deseo de conversar durante horas, de saberlo todo sobre ella, de protegerla de cualquier mal que el mundo pudiera causarle. Y eso era peligroso, profundamente peligroso, porque estaba comprometido. Fernando asintió mirando a la madre y dijo: «Tiene razón, mantendré la distancia». Hortensia lo besó en la frente como hacía cuando era niño, y salió de la biblioteca dejando a Fernando solo con sus pensamientos y con aquel peso en el pecho que no desaparecía. Se quedó allí de pie mirando por la ventana y se preguntó cómo era posible sentir tanto por alguien a quien conocía desde hacía tan poco tiempo. Sonia Castilla estaba en su casa aquella misma mañana, sentada en la sala con su padre Lucio y sus dos hermanas, el rostro cerrado y los ojos ardiendo con una irritación que no se molestaba en disimular. Le contó al padre todo lo que había visto en la mansión de los Cortés, que el duque había traído a aquella florista pobre y a la tía para vivir en la propiedad, que era un absurdo que aquella mujer sencilla se encargara de los arreglos de su boda y que si no bastara ahora, tendría que convivir con ella todos los días. Su hermana mayor, que observaba todo con una sonrisa irónica en la comisura de los labios, no resistió y dijo con la voz llena de provocación: «Cuidado, hermanita, o te vas a quedar para vestir santos como yo». Sonia la miró con una rabia que podría incendiar toda la sala, pero no respondió porque el padre levantó la mano pidiendo silencio. Lucio miró a la hija con seriedad y dijo con una voz que no admitía discusión: «Hija, esta boda tiene que suceder. Es la única solución para nuestros problemas. El duque no puede ni sospechar la verdad, lo que ocurrió en París». Sonia tomó un sorbo de té con la calma forzada de quien sabe exactamente el juego que está jugando y respondió al padre: «Está todo bajo control, papá. Seré la duquesa. Ellos no sospechan nada». Y en aquellas palabras había más ambición que amor, más cálculo que sentimiento. Los días fueron pasando en la propiedad de los Cortés, llevando consigo pequeños cambios que nadie percibía, pero que estaban allí transformándolo todo. Fernando realmente evitaba a Clara como le había prometido a la madre. La propiedad era lo suficientemente grande para que dos mundos cupieran allí sin tocarse. Pero él la veía siempre por la ventana y se aferraba a eso como quien se aferra a una cuerda para no caer en un abismo. Sonia iba a la mansión con frecuencia, cada vez más, animada con los preparativos de la boda que se acercaba, discutiendo detalles con una emoción que la transformaba en una persona casi agradable cuando Hortensia estaba cerca. Clara había comenzado los arreglos usando lianas y ramas secas que recogía por la propiedad, armando las estructuras que después recibirían las flores, y todo lo que hacía con aquellas manos hábiles tenía una belleza que impresionaba a cualquiera. Pero cuando estaban solas, lejos de los ojos de Hortensia, Sonia encontraba defectos en todo, criticaba cada detalle, cada curva, cada elección con una frialdad que hacía que Clara tragara saliva. Y cuando Hortensia aparecía, Sonia miraba los mismos arreglos y decía con una sonrisa encantadora: «Quedó hermoso, Clara». Clara no entendía a aquella mujer, no entendía cómo alguien podía ser tan diferente delante de los demás y a solas, y menos aún entendía cómo dos personas maravillosas, como el duque y su madre, habían dejado que Sonia entrara en aquella familia. Pero no era asunto suyo, ella estaba allí para trabajar, hacer los arreglos más hermosos que hubiera hecho en la vida, recibir su pago e irse con la tía para comenzar de nuevo lejos de allí. Algunos familiares de los Cortés comenzaron a llegar para la boda que se acercaba, entre ellos Antonio, el hermano menor de Fernando, que vino con la esposa y los hijos pequeños, llenando la mansión de risas y carreras. Clara los vio de lejos mientras paseaban por el jardín, los niños corriendo entre los rosales, mientras Antonio y la esposa caminaban tomados de la mano mirando aquella escena con un amor tranquilo. Y allí estaba Fernando jugando con los sobrinos,
cargando a uno en los hombros mientras el otro se colgaba de su brazo, riendo de una manera que Clara nunca había oído antes. Pronto tendría sus propios hijos con Sonia, una familia, una casa llena, y Clara no entendía por qué aquel pensamiento la entristecía de una forma que le dolía en el pecho. Desvió la mirada y fue hacia el establo antes de que alguien lo notara. Encontró a Gusmão en el establo cepillando uno de los caballos y le pidió que ensillara uno para ella porque necesitaba salir por la propiedad a buscar algunos materiales para los arreglos. Gusmão miró al cielo donde nubes oscuras ya se amontonaban en el horizonte y dijo con preocupación: «Señorita, va a llover». Clara sonrió y respondió con aquella determinación tan suya: «Lo sé, Gusmão, y es precisamente por eso necesito encontrar unas plantas y necesito que llueva para saber que no están secas y que van a resistir». Gusmão negó con la cabeza sin mucha convicción, pero ensilló el caballo como ella pidió, y Clara montó. Le gustaba cabalgar por la propiedad, sentía una libertad en aquello que la hacía olvidar por un instante todas las preocupaciones que llevaba sobre los hombros. Comenzó a caer una llovizna fina, y tuvo mucha suerte porque encontró rápidamente lo que buscaba: ramas de lianas verdes y flexibles, perfectas para las estructuras de los arreglos más grandes del salón. Pero de repente la lluvia empezó a volverse demasiado fuerte, el cielo se oscureció como si la noche hubiera llegado antes de tiempo y el viento soplaba con una furia que doblaba los árboles. Clara miró a su alrededor y percibió que el campo era demasiado abierto para regresar bajo aquella tormenta. No conseguiría ver el camino y el caballo se estaba poniendo nervioso con los truenos que rasgaban el cielo. Entonces se internó en el bosque, buscando refugio entre los árboles, grandes cuyas copas formaban un techo imperfecto que al menos disminuía la fuerza de la lluvia sobre ella. Encontró una pared de piedras donde apoyó el caballo y se quedó allí esperando a que pasara la tormenta, empapada de pies a cabeza, temblando de frío, pero sosteniendo firme las riendas. El viento aullaba entre los árboles y la lluvia golpeaba las piedras con un ruido ensordecedor que apagaba cualquier otro sonido, y entonces un trueno estalló tan cerca que pareció partir el cielo en dos. El caballo se asustó, se encabritó relinchando de pavor. Las riendas escaparon de las manos mojadas de Clara y él salió disparado bosque adentro, desapareciendo entre los árboles en una fracción de segundo. Clara corrió detrás gritando su nombre, los pies resbalando en el barro, las ramas golpeando su rostro, pero el suelo estaba empapado y traicionero. Su pie se enredó en una raíz, su cuerpo fue lanzado hacia adelante, y lo último que sintió antes de que todo se oscureciera fue el golpe sordo de su cabeza contra algo duro y frío. Sintió a alguien sacudiendo sus hombros con urgencia, mientras una voz grave y preocupada repetía su nombre como una oración desesperada. «Clara, Clara, despierta». Abrió los ojos despacio, el mundo girando a su alrededor como un carrusel de sombras y luces, y allí estaba él, Fernando, arrodillado en el barro a su lado con el rostro empapado de lluvia y los ojos cargados de un miedo que ella nunca había visto en aquel hombre tan fuerte. Su caballo estaba allí al lado, junto con otro caballo que era el de Fernando, y comprendió que él había ido tras ella en medio de aquella tormenta. Una de sus manos sostenía su espalda con firmeza para mantenerla sentada, y la otra sostenía su rostro con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de aquellos dedos, y Clara sintió cada punto donde la piel de él tocaba la suya, como si pequeñas llamas se encendieran allí a pesar de la lluvia helada. «Estoy bien, señor», dijo ella con voz débil, intentando recomponerse. Fernando la miró con una mezcla de alivio y rabia y dijo entre dientes: «Gusmão me dijo que salió con este tiempo. Está loca, señorita Rodríguez. Podría haber ocurrido algo mucho peor. No vuelva a hacer eso». Y había en aquel reproche más preocupación que autoridad, más cariño que censura. Fernando la ayudó a ponerse de pie sosteniendo sus brazos con cuidado hasta que estuvo firme sobre sus propios pies. La lluvia aún caía sobre los dos, pero ya perdía fuerza,
como si la tormenta también sintiera que algo allí era más grande que ella. Los dos se miraron y el mundo se detuvo en aquel instante. La lluvia, el viento, los árboles, todo quedó suspendido como si esperara ver qué sucedería entre aquellos dos seres humanos empapados y perdidos en medio del bosque. Clara sabía que tenía que salir corriendo de allí, que cada segundo que permanecía cerca de él era un segundo demasiado peligroso para ambos, pero sus pies no obedecían y sus ojos no lograban apartarse de los suyos. Fernando se acercó y dijo con voz ronca, casi en un susurro, que la lluvia casi se llevó. «No sé qué es, pero usted no sale de mis pensamientos, y eso está mal porque estoy comprometido». Clara sintió el corazón latir tan fuerte que tuvo la certeza de que él podía oírlo y respondió con voz firme a pesar de todo lo que sentía por dentro. «Después del matrimonio, mi tía y yo nos iremos. En este momento ahora es mejor que volvamos a nuestras casas, señor». Pero Fernando continuó allí de pie, mirándola como si sus palabras no tuvieran fuerza para moverlo. «Sé que esto no es apropiado, señorita Rodríguez, pero habría querido haberla conocido en otras circunstancias». Estaba tan cerca que Clara podía sentir su calor a pesar de la lluvia fría, y entonces Fernando tomó su mano con una suavidad que decía todo lo que las palabras jamás podrían decir, y la llevó hasta el caballo, ayudándola a montar en silencio, porque ya no había nada más que decir que el corazón no hubiera gritado. El regreso a casa fue en 1900. Silencio. Él la llevó hasta la puerta de la casita de piedra sin decir una palabra, y luego siguió solo hacia la mansión, pero aquella noche ninguno de los dos logró dormir. Fernando luchaba contra sus sentimientos por Clara, como quien lucha contra una corriente que insiste en arrastrarlo hacia un lugar al que sabe que no debería ir, pero hacia donde todo su ser quería seguir. Su boda era dentro de 3 días, apenas 3 días, y todo en la mansión ya respiraba preparativos. Los pasillos olían a flores frescas, los criados corrían de un lado a otro arreglando cada detalle, y el nombre de Sonia estaba en todas las conversaciones. Pero era Clara quien no salía de sus pensamientos. Casi la había besado en el bosque aquel día de lluvia. Había estado tan cerca que sintió el calor de la respiración de ella contra su rostro, y si ella no se hubiera apartado, él habría cruzado una línea de la que no habría regreso. Cerraba los ojos y veía los ojos azules de ella brillando bajo la lluvia. Sentía el toque de la mano de ella en la suya. Oía su voz diciendo que era mejor irse, mientras todo en él gritaba por quedarse. 3 días era todo lo que quedaba, y después ella se iría con la tía, y él nunca más sentiría lo que sentía cuando estaba cerca de aquella mujer. Y ese pensamiento dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido en la vida. Antonio entró en la biblioteca aquella mañana y cerró la puerta detrás de sí con un gesto firme que mostraba que no estaba allí para una conversación, cualquiera sobre caballos o negocios de la propiedad. Miró al hermano sentado detrás del gran escritorio, con papeles esparcidos que claramente no estaban siendo leídos, y dijo sin rodeos: «¿Qué está pasando, hermano? Es tu boda en 3 días y no pareces nada entusiasmado». Fernando y Antonio eran mucho más que hermanos. Eran amigos, confidentes, y crecieron compartiendo secretos que nadie más en el mundo conocía. Fernando miró a Antonio y sintió el peso de todo aquello desplomarse sobre los hombros como si por fin pudiera soltar lo que llevaba cargando solo desde hacía semanas. Se sentó en la silla, pasó las manos por el rostro cansado y dijo con sinceridad: «Estoy enamorado de la florista de mi boda». Las palabras salieron y quedaron allí suspendidas entre los dos como algo vivo que por fin había tomado forma y cuerpo, después de tanto tiempo atrapado dentro del pecho. Antonio se sentó despacio en la silla frente al hermano, el rostro serio, los ojos fijos en Fernando, y dijo en voz baja: «Hermano, eso es muy serio». Antonio siguió mirando a Fernando y dijo con la voz tranquila de quien quiere entender antes de juzgar: «Ángela y yo la conocimos esta tarde. Los niños fueron al salón donde ella está arreglando todo y estuvieron jugando con ella. Es muy simpática».
Fernando lo miró con aquellos ojos cansados de fingir y dijo lo que necesitaba decir en voz alta para que se volviera real. «Hermano, no quiero casarme, pero no sé qué hacer ahora. No puedo manchar el nombre de Sonia ni el mío propio con un escándalo. Soy el duque». Había en aquellas palabras todo el peso de un hombre dividido entre lo que el corazón manda y lo que la posición exige, entre lo que desea y lo que debe. Antonio guardó silencio por un momento pensando con cuidado antes de responder porque sabía que lo que dijera allí podría cambiar el rumbo de la vida del hermano para siempre. Entonces dijo con la sinceridad que siempre había tenido: «No deberías casarte sin amor, hermano. Nadie debería, mucho menos alguien como tú, que merece sentir lo que yo siento por Ángela». Hizo una pausa y añadió con un tono práctico: «Si hablas con Sonia, ¿no crees que ella desistiría de la boda? Solo así podría cancelarse sin manchar su honor. Tendría que partir de ella». Fernando miró al hermano con una expresión que mezclaba esperanza y amargura. Fernando negó con la cabeza y dijo lo que ambos en el fondo ya sabían: «Antonio, Sonia es interesada, quiere poder y riqueza, quiere el título de duquesa más que a mí. Jamás renunciaría a esta boda por voluntad propia». Antonio se recostó en la silla y soltó un suspiro pesado porque entendía el tamaño del problema que enfrentaba el hermano, un problema sin salida visible. Miró a Fernando y preguntó con genuina curiosidad: «¿Pero cómo tú y mamá cayeron en esto?». Fernando se encogió de hombros en un gesto de impotencia que lo decía todo, porque la verdad era que estaban tan ocupados intentando resolver la cuestión del matrimonio que no se detuvieron a ver quién era realmente Sonia detrás de las sonrisas y la buena postura. En ese momento oyeron ruido proveniente de la entrada de la mansión, voces animadas, risas altas y el sonido inconfundible de equipajes siendo descargados de un carruaje. Antonio sonrió y sus ojos se iluminaron como los de un niño. Ella llegó. Fernando sonrió por primera vez aquel día, una sonrisa verdadera que suavizó todo aquel rostro cargado de preocupación. Llegó. Y los dos se levantaron al mismo tiempo y salieron de la biblioteca casi corriendo como hacían cuando eran niños y oían aquel mismo ruido en la entrada. Lady Preyton, hermana de Hortensia, había llegado con toda la energía que siempre la acompañaba, una mujer que había viajado por todo el mundo y traía en cada gesto y cada palabra la sabiduría de quien vio cosas que pocos tendrían el valor de ver. Desde pequeños Fernando y Antonio adoraban a aquella tía que aparecía de vez en cuando con historias de tierras lejanas, de reyes y reinas de otros países, de tormentas en el mar y de ciudades que parecían salidas de cuentos de hadas. Los dos aparecieron en el salón de entrada y Lady Preyton los vio y abrió los brazos con una sonrisa enorme. «Mis chicos, ahora son dos grandes hombres». Abrazó a los dos con la fuerza de quien ama de verdad y luego se apartó para mirarlos mejor como siempre hacía. Fernando dijo con cariño genuino: «Tía, me alegra mucho que haya venido para la boda». Lady Preyton lo miró detenidamente, de esa manera que tenía de leer a las personas como quien lee un libro abierto, y dijo sin rodeos: «No tienes cara de quien va a casarse, Fernando». Hortensia y Antonio se miraron en silencio porque la pregunta confirmaba lo que todos allí ya sabían. Su infelicidad era tan evidente que incluso alguien que acababa de llegar podía verla. Aquella noche se preparó una cena especial en la mansión para celebrar la llegada de Lady Preyton y para que Sonia fuera presentada a algunos familiares y amigos que aún no la conocían. La mesa larga estaba puesta con la platería más fina. Candelabros de cristal iluminaban el salón con una luz dorada y tibia, y el aroma de la comida se esparcía por la casa mezclado con el perfume de las flores que Clara había arreglado aquella tarde. Todos estaban sentados en sus lugares conversando animadamente cuando Lady Preyton bajó la escalinata con un vestido elegante y presencia de reina, y Fernando se levantó para recibirla y dijo: «Tía, esta es Sonia Castilla, mi prometida». Lady Preyton miró a Sonia detenidamente, con aquellos ojos que habían visto el mundo y que no se dejaban engañar por sonrisas ensayadas
ni posturas perfectas. Sonia sostuvo la mirada y dijo con la voz más encantadora que pudo: «Es un placer conocerla, Lady Prayton». Lady Prayton inclinó levemente la cabeza y preguntó con un tono que parecía casual, pero no lo era: «¿No nos conocemos de algún lugar?». Hortensia intervino con suavidad: «Tal vez de París, hermana. Sonia estuvo allí estudiando durante 2 años». Lady Prayton continuó mirando a Sonia por un instante más, como quien intenta encajar una pieza en un rompecabezas que aún no tiene sentido, y entonces otras personas vinieron a saludarla y la atención se dispersó por el salón. Sonia se sentó en la silla y sintió que las piernas le flaqueaban porque recordó exactamente de dónde conocía a Lady Prayton. Recordó el lugar, las circunstancias, todo lo que había ocurrido en París que nadie allí en aquella mesa podía saber. Deseaba con todas sus fuerzas que Lady Prayton no lo recordara, que aquel recuerdo estuviera enterrado entre los cientos de rostros y lugares que aquella mujer había conocido por el mundo, pero su corazón latía desacompasado de miedo. Tomó un sorbo de vino intentando recomponerse y forzó una sonrisa hacia el padre que estaba sentado al otro lado de la mesa y que la miraba con aquella mirada que decía sin palabras que necesitaba mantener la compostura. La cena transcurrió bien el resto de la noche. Las conversaciones fluyeron, las risas llenaron el salón, y Sonia fue encantadora como sabía ser cuando necesitaba conquistar a un público. Pero Lady Prayton estaba concentrada en ella, la observaba entre una conversación y otra con la discreción de quien caza sin prisa porque sabe que la presa no va a escapar. Y Sonia sintió aquella mirada sobre sí toda la noche como una sombra imposible de ahuyentar. Aquella noche, Fernando no lograba dormir. El cuerpo giraba en la cama de un lado a otro, mientras la mente daba vueltas sin parar entre pensamientos que no lo dejaban en paz. Se levantó y salió del cuarto caminando por los corredores oscuros de la mansión, donde solo la luz de la luna entraba por las ventanas altas, dibujando sombras en el suelo de piedra. Decidió ir hasta el salón donde se celebraría la boda. Tal vez ver todo listo lo hiciera aceptar lo inevitable. Tal vez enfrentar la realidad de frente fuera mejor que huir de ella en la oscuridad. El salón estaba casi listo y todo era perfecto. Los arreglos de Clara transformaban aquel espacio en algo que parecía salido de un sueño. Cada detalle hecho con un cuidado que revelaba no solo talento, sino amor por lo que hacía. Entonces percibió una luz tenue, proveniente de una sala anexa al fondo del salón, una luz trémula de vela que danzaba en las paredes, y caminó hacia allí movido por la curiosidad. Y entonces la vio, cabellos castaños sueltos cayendo sobre el rostro concentrado, las manos trabajando en los arreglos con aquella delicadeza que él ya conocía de tanto observarla de lejos. Dijo en voz baja para no asustarla: «Señorita Rodríguez, ¿qué hace despierta a esta hora?». Clara se levantó sobresaltada y lo miró con los ojos abiertos por la sorpresa, el corazón acelerado no solo por el susto, sino por verlo allí tan cerca en el silencio de la madrugada. «Señor, no podía dormir y entonces vine a adelantar algunas cosas. Faltan 3 días y todavía tengo mucho trabajo por delante», dijo intentando mantener la voz firme. Fernando miró alrededor los arreglos que ella hacía a la luz de las velas y dijo con admiración sincera: «Es usted muy talentosa, todo esto está extraordinario». Hizo una pausa y su expresión cambió, se volvió más seria, más vulnerable, y dijo mirándola a los ojos: «Quería disculparme por aquel día en el bosque, no debí haber dicho lo que dije». Clara sostuvo la mirada y sintió que todo dentro de ella se apretaba porque era demasiado difícil estar allí cerca de él. Respondió con la voz más firme que logró: «Está bien, ya lo olvidé». Fernando la miró y supo que ella estaba mintiendo, así como él se mentía a sí mismo cada vez que decía que superaría aquello. Entonces miró los arreglos y preguntó con una media sonrisa: «¿Quiere ayuda?». Clara lo miró sorprendida y casi rió. «¿En serio? Pero creo que será mejor que se vaya a dormir». Fernando la miró con aquella mirada obstinada, que no aceptaba negativa,
y ella entendió que no se iría, no aquella noche, no de aquel lugar. Entonces, Clara enseñó a Fernando a trenzar las lianas para hacer los arreglos de los jarrones más grandes, guiando las manos grandes y torpes de él con paciencia, mientras se equivocaba y reía de sí mismo e intentaba de nuevo. Y mientras trabajaban lado a lado, Clara contó que lo había visto con los sobrinos aquella tarde, que los niños habían ido al salón y la ayudaron a separar las flores, que su cuñada Ángela era muy amable y que Antonio también había sido muy simpático con ella. Fernando sonrió y dijo con entusiasmo: «Entonces ya conoce a casi toda la familia, pero todavía necesita conocer a mi tía Preyton. Ella viajó por todo el mundo. Tiene historias increíbles». Hablaba tan animado con Clara que ni siquiera percibía lo que estaba haciendo. Quería presentarle a toda su familia como si ella formara parte de aquel mundo. Fueron a tomar la misma rama de liana al mismo tiempo, y las manos se tocaron sobre las hojas verdes, y ninguno de los dos retiró la mano. Se quedaron allí sintiendo el calor de aquel contacto que decía más que cualquier palabra. Fernando sentía junto a Clara todo aquello que la madre y el hermano describían cuando hablaban de amor, aquella sensación de que el mundo tiene sentido cuando la otra persona está cerca y pierde el color cuando se va. Y Clara sabía que estaba demasiado involucrada, que cada día allí en aquella propiedad la ataba más a aquel hombre que no podía ser suyo. Fernando tomó su mano y dijo con la voz grave y baja: «Clara, voy a cancelar la boda». Ella retiró la mano como si hubiera recibido una descarga y dijo con la voz temblando de emoción y miedo: «Deje de decirme esas cosas. Usted es un noble. No puede manchar el nombre de la señorita Castilla». Fernando la miró con una intensidad que quemaba. «No la amo, Clara. Estoy enamorado de usted». Clara sintió que los ojos le ardían y respondió con la voz entrecortada: «Eso no puede suceder. Usted es un duque. Los duques no se enamoran de personas como yo». Fernando se acercó y dijo con una verdad que ya no cabía dentro de él: «Pero me enamoré precisamente de la persona que usted es, Clara». Dijo su nombre como si fuera la palabra más hermosa que hubiera pronunciado y continuó: «Sé que nada va a suceder si sigo adelante con esta boda, Clara. Usted siente lo mismo, sé que lo siente». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo en un susurro que le costó toda su fuerza: «Sí lo siento, pero eso no va a suceder». Y salió de la sala antes de que el valor la abandonara y hiciera algo de lo que se arrepentiría para siempre. Fernando se quedó allí de pie en medio de aquel salón decorado para una boda que no quería, rodeado por las flores que las manos de ella habían arreglado, respirando el perfume que ella había dejado en el aire. Regresó a la mansión arrastrando los pies por los corredores oscuros, con el corazón más pesado que cuando había salido del cuarto, porque ahora sabía que ella también sentía, y eso hacía todo infinitamente peor. Entró en la casa, y al pie de la escalera se detuvo porque allí estaba Lady Preyton sentada en un sillón con un chal sobre los hombros y una taza de té en las manos, como si hubiera estado esperándolo durante horas. Fernando intentó sonreír y dijo: «Tía, ¿tampoco pudo dormir?». Pero Lady Preyton no le devolvió la sonrisa. Lo miró con una seriedad que él raras veces había visto en aquel rostro que normalmente rebosaba alegría y ligereza. Dejó la taza sobre la mesa al lado, enderezó el cuerpo en el sillón y dijo con una voz firme que no dejaba espacio para evasivas: «Necesitamos hablar sobre tu prometida, Fernando». Y en aquel momento, él supo que aquella noche aún estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente, Fernando despertó con una determinación en la mirada que nadie en aquella mansión veía desde hacía meses. Bajó las escaleras y mandó llamar a Sonia y a su padre, don Lucio Castilla, para una reunión en la biblioteca. Sonia llegó animada aquella mañana porque había probado su vestido de novia la víspera y había quedado magnífico. Ella y el padre entraron en la mansión con sonrisas confiadas y siguieron al criado hasta la biblioteca, imaginando que se trataba de algún detalle final de los preparativos de la boda que ocurriría en apenas 2 días.
pero cuando Sonia cruzó la puerta de la biblioteca, sintió que la sangre se le helaba en las venas. Lady Prayton estaba sentada en un sillón con las piernas cruzadas y la mirada fija en ella. Antonio estaba de pie junto a la ventana con los brazos cruzados y el rostro cerrado. Y Hortensia estaba sentada al lado de la hermana con una expresión de decepción que pesaba más que cualquier palabra. Fernando estaba de pie detrás del escritorio y la miraba con aquella frialdad controlada de quien ya conoce toda la verdad. Sonia miró al padre y vio que él también había palidecido al darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Fernando se acercó despacio con pasos firmes de quien ensayó aquel momento toda la noche y dijo mirando directamente a los ojos de Sonia, con una voz que cortaba como una cuchilla: «La llamé aquí porque me gustaría saber cuándo pensaba contarnos que ya está casada». El silencio que siguió fue tan denso que se podía oír el corazón de Sonia latiendo descontrolado dentro del pecho, como un pájaro atrapado intentando escapar de una jaula. Sonia comenzó a temblar de pies a cabeza, las manos aferrando la tela del vestido, los ojos saltando de un rostro a otro, buscando una salida que no existía en aquella sala. Intentó hablar, y la voz salió débil, irreconocible. «Puedo explicarlo, por favor, déjenme explicar». Pero Fernando no se detuvo porque no había explicación en el mundo que justificara lo que ella había hecho, y continuó con la misma voz firme. «Mi tía la conoció en una cena en París, donde usted estaba acompañada del barón Sebastián Jiménez, su marido». El rostro de Sonia se desmoronó como una máscara que finalmente cae después de años ocultando lo que había debajo. Lady Prayton la observaba sin parpadear, porque había sido ella quien reunió todas las piezas de aquel rompecabezas la noche anterior. Fernando continuó sin darle espacio para interrumpirlo, cada palabra saliendo medida y precisa como una sentencia que no admitía recurso. El barón Sebastián Jiménez, hombre cuya fortuna fue completamente destruida por usted y por su padre, robado por personas en quienes confiaba. Hizo una pausa, y sus ojos se volvieron hacia don Lucio, que estaba lívido apoyado contra la pared con la mirada en el suelo. «En París, usted usaba un nombre falso, por eso el barón nunca más logró localizarla después de que huyeron con su dinero». Fernando dio un paso más y dijo con un tono que mezclaba asco y compasión: «Pero se va a poner muy feliz al saber que usted está aquí en Santa Ana, ¿no le parece?». Sonia sintió que las piernas le fallaban y se apoyó en la silla más cercana con lágrimas corriendo por el rostro, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de quien ve un plan cuidadosamente construido derrumbarse ante sus ojos. Miró al padre suplicando con la mirada que hiciera algo, que dijera algo, que la salvara como siempre había hecho antes. Don Lucio levantó la cabeza y miró a la hija con la expresión derrotada de quien sabe que el juego terminó y dijo: «Vamos, hija, no hay nada que explicar aquí». Fernando se volvió hacia Lady Prayton, que estaba sentada en el sillón tomando su té, como si aquella mañana fuera absolutamente común, y la abrazó con toda la gratitud que cabía en aquel cuerpo, grande y fuerte. «Gracias, tía. Usted salvó a nuestra familia de una tragedia», dijo con la voz cargada de una emoción que raramente dejaba escapar. Lady Prayton sostuvo el rostro del sobrino entre las manos y lo miró con aquellos ojos que ya han visto el mundo entero y dijo con una sonrisa que iluminaba: «Sobrino mío, ahora sí, esa sonrisa es la tuya. Ese es el Fernando que conozco». Hizo una pausa y añadió con un brillo travieso en la mirada: «Y ahora ve a hacer lo que tanto deseas. Tu madre me lo contó todo». Fernando miró a Hortensia, que desvió la mirada fingiendo inocencia, y luego a Antonio, que silbaba mirando al techo como si no supiera nada. Los dos se hacían los desentendidos con una naturalidad tan mala que Fernando casi rió allí mismo, porque toda aquella familia sabía lo que él sentía y todos estaban de su lado. El corazón se le disparó en el pecho, como no latía desde hacía años, y sin decir una palabra más, Fernando salió corriendo de la biblioteca como un muchacho, y no como un duque. Corrió por el corredor de la mansión con los pasos resonando en las paredes, pasó por la puerta principal y fue directo al salón donde se celebraría la boda,
porque era allí donde Clara pasaba la mayor parte de los días trabajando en los arreglos. Pero el salón estaba vacío, sus herramientas estaban allí, las lianas, las cintas, los jarrones, pero Clara no estaba en ninguna parte. Fernando corrió hasta la casita de piedra donde Clara y Lucía vivían y golpeó la puerta con el corazón en 1900 la garganta, y cuando Lucía abrió con aquellos ojos bondadosos, él preguntó sin aliento: «Doña Lucía, ¿dónde está Clara?». La anciana lo miró con una sonrisa que parecía saberlo todo y dijo con calma: «Fue al establo, señor». Fernando agradeció y corrió hasta el establo donde encontró a Gusmão arreglando las sillas y preguntó nuevamente dónde estaba Clara. Gusmão se rascó la cabeza y dijo: «La señorita salió a caballo hace unos 10 minutos, fue en aquella dirección». Fernando no perdió un segundo. Ensilló su caballo con sus propias manos y montó saliendo al galope por la propiedad con el viento, golpeándole el rostro y el corazón martillando en el pecho. Cabalgó por los campos verdes de la propiedad, buscando a Clara en cada colina, en cada curva del camino, en cada sombra de árbol donde ella pudiera haberse detenido, pero no la encontraba en ningún lugar, y la ansiedad crecía a cada minuto. Entonces recordó aquel claro entre las grandes piedras donde la había encontrado el día de la tormenta, aquel lugar donde la lluvia los unió y donde casi la besó por primera vez. Giró el caballo y galopó hacia el bosque con una certeza en el pecho que no admitía duda. Y cuando llegó al claro y vio el caballo de ella atado a un árbol, sintió el corazón estallar de alivio, y allí estaba ella, sentada sobre la gran piedra con el cabello suelto al viento y la mirada perdida en el horizonte. Clara estaba pensativa. El rostro llevaba aquella expresión de quien piensa en cosas demasiado grandes para caber en la mente, y Fernando bajó del caballo despacio para no asustarla. Pero ella oyó sus pasos sobre las hojas secas y se volvió, y cuando sus ojos se encontraron, el mundo entero pareció suspirar a su alrededor. Clara se levantó de la piedra y lo miró con aquellos ojos azules que llevaban una mezcla de sorpresa y preocupación, y preguntó con voz seria: «¿Por qué canceló la boda? Ahora la señorita Castilla nunca más va a casarse. Usted destruyó su reputación». Fernando se detuvo frente a ella y rió de verdad, de una manera que Clara nunca había escuchado antes, una risa abierta y libre que resonó por el claro. «Yo también creo que no va a casarse tan pronto, Clara, porque ya está casada», dijo él, y vio los ojos de Clara abrirse de asombro. Clara sabía que la boda había sido cancelada porque la noticia había corrido por la propiedad aquella mañana como viento fuerte, pero no sabía el motivo. Nadie le había contado los detalles. Fernando se sentó a su lado, en la piedra, y le contó todo, sobre Lady Preyton reconociendo a Sonia en París, sobre el barón Sebastián Jiménez, sobre la estafa, sobre el nombre falso. Clara escuchó cada palabra con la boca entreabierta de incredulidad, y cuando él terminó dijo con voz indignada: «¿Cómo fue capaz de hacer eso con su madre y con usted, y con aquel pobre hombre al que robó?». Fernando asintió con la cabeza y dijo: «Estuvo 2 años fuera y todos creíamos que había ido a estudiar, pero fue a estafar a un hombre que confió en ella». Fernando se levantó de la piedra y se quedó frente a Clara. Tomó sus 2 manos entre las suyas y las apretó con una delicadeza que contrastaba con la fuerza de aquellos dedos, y dijo mirándola a los ojos: «Clara, ahora nada nos impide». Ella sonrió con aquella sonrisa que iluminaba todo alrededor, pero aún había una sombra de duda en sus ojos azules, y dijo en voz baja: «Pero tú sigues siendo un duque y yo sigo siendo una florista». Fernando se acercó más y dijo con una voz que desbordaba ternura y certeza: «La mejor florista que he conocido en mi vida». Tocó su rostro con la punta de los dedos, recorriendo la línea de la mejilla hasta el mentón, con una suavidad que hacía que el aire alrededor pareciera más cálido. Clara cerró los ojos sintiendo aquel contacto recorrer su piel como una corriente tibia que bajaba por el cuello y se extendía por todo el cuerpo, y su corazón latía tan fuerte
que estaba segura de que él podía sentirlo en las manos que sostenían las suyas. Fernando se inclinó despacio acercando su rostro al de ella, y cuando sus labios finalmente tocaron los de ella, el mundo entero desapareció. El beso fue suave al principio, delicado, como quien prueba algo precioso que esperó toda la vida para experimentar, y después se volvió más intenso cuando él la atrajo hacia sí envolviéndola en los brazos, como si quisiera protegerla de todo y de todos para siempre. Cuando se separaron, Clara tenía los ojos brillando de felicidad, y Fernando apoyó su frente en la de ella, respirando el perfume de los cabellos castaños que tanto había querido tocar durante semanas. Dijo con voz ronca de emoción: «Sé que acabo de salir de un compromiso y que esto puede parecer una locura, pero quiero casarme contigo, Clara. Contigo no tengo dudas. Amo estar cerca de ti». Clara sonrió y dijo con aquella sinceridad tan suya: «Yo también amo estar cerca de ti». Fernando la miró esperando la respuesta que más importaba, y ella entendió, y dijo con los ojos húmedos, pero firmes: «Acepto, pero vamos a esperar a que se asiente todo esto, ¿de acuerdo?». Fernando la tomó por la cintura y la levantó en el aire girando con ella en aquel claro, mientras ella reía en voz alta, y el sonido de aquella risa resonaba entre las piedras y los árboles como lo más hermoso que aquel lugar había oído jamás. «De acuerdo, estoy de acuerdo. Esperamos el tiempo que sea necesario», dijo él dejándola en el suelo y besándola de nuevo. «Mi madre y mi hermano me mandaron venir a buscarte», confesó riendo, y Clara rió junto a él. «Son increíbles, adoro a tu familia». Fernando la abrazó fuerte. «Y ellos te quieren mucho, Clara». En los días siguientes, todo lo que quedaba de los preparativos de la boda con Sonia fue retirado de la mansión. Los adornos que no eran de Clara fueron desmontados, las invitaciones recogidas, y la mansión respiró aliviada, como si se hubiera liberado de algo que no pertenecía a aquel lugar. Hortensia y Lucía se sentaron juntas en la veranda aquella tarde y brindaron por el compromiso de Fernando y Clara con un té que sabía a felicidad y a destino cumplido, las dos señoras riendo como niñas porque sabían antes que todos que aquellos dos estaban hechos el uno para el otro. Antonio abrazó al hermano y dijo: «Ahora sí pareces el Fernando que conozco». Lady Prayton conoció a Clara personalmente y bastaron 5 minutos de conversación para que declarara con su voz de quien ya ha visto el mundo entero: «Me gustó esta chica». Fernando miraba todo aquello, a su familia reunida, a Clara riendo en medio de ellos como si siempre hubiera pertenecido a aquel lugar, y sintió por primera vez en la vida que todo estaba exactamente donde debía estar. Ahora sí, Fernando Cortés, el duque de Santa Ana, era feliz, porque finalmente había encontrado lo que había pasado la vida entera buscando, no en los salones nobles ni en las cenas elegantes, sino en una plaza sencilla, donde una florista de manos trabajadoras y corazón inmenso le enseñó que el amor verdadero no elige títulos, elige personas. Fernando no había olvidado el incendio que destruyó la casa de Clara y de su tía Lucía. Aquella cobardía ardía dentro de él con la misma furia con la que las llamas quemaron la vieja madera de aquella casita humilde. Contrató hombres de confianza para investigar lo que había ocurrido aquella noche, hombres experimentados que sabían cómo encontrar la verdad incluso cuando estaba escondida bajo capas de miedo y silencio. No tardaron mucho en descubrir quién era el muchacho que lanzó el objeto en llamas por la ventana de la cocina, un joven que trabajaba para Barrabás y que ante la presión de la investigación confesó todo sin vacilar. Entregó a Barrabás y Fernando, con toda la influencia y autoridad que su título de duque le otorgaba, mandó arrestar a Barrabás y se aseguró de que respondiera por cada crimen que había cometido. La boda de Clara y Fernando fue celebrada una mañana, cuando el sol brillaba con una generosidad que parecía bendecir aquella unión, y a diferencia de lo que habría sido la boda con Sonia, fue una ceremonia solo para la familia, íntima, verdadera y llena de amor. Clara se encargó de arreglarlo todo ella misma, cada flor, cada arreglo,
Cada detalle de aquel día salió de sus manos con el mismo amor que ponía en todo lo que hacía, y quedó absolutamente perfecto. Hortensia lloró al ver al hijo esperando en el altar, con aquella sonrisa que había rezado toda la vida para ver. Antonio fue el padrino y Ángela sostenía a los niños que querían correr por el salón. Lady Prayton asistía emocionada, y Lucía fue llevada por Fernando personalmente hasta la primera fila. Cuando Clara apareció con un vestido blanco sencillo y elegante, los cabellos castaños sueltos cayendo sobre los hombros y un ramo de rosas que ella misma había hecho, Fernando nunca en la vida había visto nada tan hermoso como aquella mujer caminando hacia él. Pronunciaron sus votos mirándose a los ojos y cada palabra llevaba la verdad de quienes saben que han encontrado a la persona correcta, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, toda la familia aplaudió de pie. Ahora Clara Rodríguez era la duquesa de Santa Ana, la esposa del duque Fernando Cortés, y se habían casado por amor, exactamente como Hortensia y el difunto marido, exactamente como Antonio y Ángela, porque en aquella familia el amor era la única razón aceptable para unir dos vidas. Fernando sabía que el mayor sueño de Clara siempre había sido tener una floristería, que aquel deseo vivía dentro de ella. Sabía también que una duquesa no podría tener una floristería en la ciudad. Las reglas de la sociedad no permitirían algo así, y él jamás pondría a Clara en una posición incómoda. Pero Fernando era un hombre que cuando amaba no conocía límites, y pasó semanas planeando en secreto algo que nadie en la mansión sabía, excepto Guzmán y los hombres que trabajaron noche y día para que todo estuviera listo a tiempo. Una mañana soleada fue hasta Inexcientos Clara, que estaba en el jardín cuidando sus rosas, y dijo con aquella sonrisa de muchacho que a ella tanto le gustaba: «Ven conmigo, tengo algo que mostrarte». Tomó su mano y la guió por la propiedad caminando entre los árboles por el sendero que llevaba a la parte trasera de la mansión. Se detuvo frente a ella y dijo: «Cierra los ojos». Clara obedeció riendo sin entender nada mientras él la conducía los últimos pasos, sosteniendo sus hombros con cuidado. «Ahora ábrelos», susurró él junto a su oído, y Clara abrió los ojos. Ante ella había un galpón enorme de piedra y madera, con puertas anchas abiertas de par en par, revelando un espacio que hizo que el corazón de Clara se detuviera por un instante antes de latir como nunca antes. Dentro había decenas de mesas de trabajo organizadas con herramientas nuevas, tijeras, cintas, jarrones de todos los tamaños, y a lo largo de todo el galpón, filas y filas de plantones de flores de todos los colores y especies que ella conocía, y algunas que nunca había visto. Fernando se colocó a su lado y dijo con la voz suave de quien entrega el corazón junto con el regalo: «Sé que amas las bodas, sé que las flores son tu vida, y no quiero que dejes tu sueño de lado solo porque ahora eres una duquesa. Aquí dentro eres la florista, la artista, la Clara de la que me enamoré». Clara se llevó las manos a la boca temblando de emoción. Miraba cada detalle de aquel lugar que él había construido pensando en ella, y no podía creer que alguien la amara de esa manera. Se volvió hacia Fernando con los ojos desbordados y dijo con la voz entrecortada: «Amor, esto es increíble». Y saltó a sus brazos rodeándole el cuello con las manos mientras él la sostenía en el aire, riendo de felicidad. «Te amo, Fernando, te amo tanto», dijo ella con el rostro escondido en el cuello de él, y él respondió apretándola contra el pecho: «Yo también te amo, Clara, y solo quiero hacerte feliz por el resto de mis días». Y se quedaron allí abrazados durante un largo tiempo, en silencio, porque hay momentos en la vida en los que las palabras se vuelven demasiado pequeñas para contener lo que el corazón siente. Y llegamos al final de la historia de Clara y Fernando, una florista humilde que vendía sus flores en una plaza, y un duque poderoso que creía que nunca encontraría el amor. Dos personas que el mundo diría que jamás deberían estar juntas, separadas por títulos, por riqueza, por todo aquello que la sociedad usa para dividir a los seres humanos en cajas que el corazón se niega a respetar,
Pero el amor verdadero no ve diferencias sociales, no pide apellido, no exige fortunas, no se inclina ante protocolos ni apariencias. El amor verdadero ve el alma, reconoce lo que es suyo y simplemente lo sabe, sin explicación, sin lógica, sin razón. Cuando es la persona correcta lo sientes, no necesitas que nadie te lo diga, no necesitas lista, no necesitas aprobación. Tu corazón reconoce antes incluso de que tu mente entienda, y todo lo que necesitas hacer es tener el valor de seguir lo que te dice. Que esta historia te recuerde que no importa de dónde vienes, no importa lo que tienes o dejas de tener, el amor te encuentra donde estés, en el momento correcto, de la forma más inesperada, y cuando llega nada en el mundo, es lo suficientemente fuerte como para impedirlo. Gracias a ti que te quedaste conmigo hasta el final, que acompañaste cada momento, que alentaste por Clara y Fernando y que creíste conmigo que las historias de amor todavía valen la pena ser contadas. Nos vemos en la próxima historia y recuerda, el amor siempre encuentra el camino incluso cuando el camino parece imposible.